movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel que presenta una aceleración constante. Recordemos que la aceleración es una magnitud vectorial y por tanto es constante tanto su módulo como su dirección y sentido. ¿Qué implica que la aceleración sea constante? Recordemos que la aceleración era la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si operamos en esta expresión, podemos llegar a que un diferencial de velocidad es igual a la aceleración por un diferencial de tiempo, lo cual podemos integrar para intentar conocer la velocidad en cada instante de tiempo. Esta integral es razonablemente sencilla, ya que la aceleración es constante, por definición de MRUA, y se puede sacar de la integral. De esta forma, el primer término queda como velocidad menos velocidad inicial, variación en la velocidad, y el segundo se sacará de la integral y quedará como aceleración por el intervalo de tiempo. Así pues, la función temporal de la velocidad nos queda como velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por ese intervalo de tiempo en el que se ha producido el movimiento. Por otra parte, tal y como vimos en un vídeo anterior, lo usual es utilizar intervalos de tiempo en los que el instante inicial sea 0, sea el momento en el que empecemos a contar tiempos. Así pues, ese incremento de t será igual a t y por tanto la velocidad se puede expresar como velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si continuamos con esta línea de argumento, podemos extenderlo al cálculo de la posición. Recordemos que la velocidad era la derivada de la posición respecto del tiempo y esto nos lleva pues, a una integral en la que la integral del diferencial de r será igual a la integral de v por diferencial de t. Recordemos que estamos en esta aproximación en la cual el instante inicial es t0 igual a 0 segundos. Y esta integral lo que tenemos que hacer es introducir dentro de la velocidad el valor que acabamos de hallar previamente. Es decir, v0 más aceleración por tiempo. El primer término será la variación en la posición, r menos r sub 0, y el segundo término se convertirá en una suma de dos integrales. Esta suma también será relativamente sencilla, ya que la primera integral, v0 es un parámetro, es un valor constante que por tanto puede salir de la integral, y la aceleración también es un valor constante que también puede salir de su integral. Esto me lleva a un resultado final de posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podríamos hacer este cálculo de forma completamente análoga, pero trabajando en una sola dimensión. Movimientos en una dimensión con la aceleración constante. Podemos seguir, como digo, esta línea de razonamiento en la cual tendríamos que la aceleración de nuevo puede salir de esa integral y obtener un valor de la expresión temporal de la velocidad como velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el intervalo de tiempo en el que se ha estado produciendo el movimiento. Al igual que en el caso anterior, podemos hacer la aproximación de decir que el instante inicial es t0 igual a 0, con lo cual la velocidad se podrá expresar como velocidad inicial más aceleración por tiempo. Igual que antes, utilizamos este concepto para calcular la expresión temporal de la posición e integrando de nuevo exactamente igual que hicimos en el caso vectorial, llegaremos a que en la posición x, en este caso hemos elegido la coordenada x, el eje x,
pues x será igual a x sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Veamos cómo son las gráficas de un MRUA y para ello hagamos un ejemplo gráfico, un móvil que se mueve, posición inicial 20 metros, velocidad inicial 10 metros segundo, aceleración 6 metros segundo cuadrado. Podemos utilizar estos parámetros para introducirlos en las ecuaciones que acabamos de calcular previamente, que nos llevan a las expresiones temporales de posición y velocidad. Si aplicamos el parámetro t, distintos valores del parámetro t, podemos tabular las posiciones y las velocidades. Veamos cómo es la gráfica de la posición. Es una gráfica característica de los movimientos uniformemente acelerados que corresponde a una curva de tipo polinomio de grado 2. Todos los movimientos uniformemente acelerados serán de este tipo. Polinomios que tendrán un extremo, bien sea un máximo o un mínimo, en función de las condiciones de partida. Y la velocidad será diferente en cada instante del movimiento y siempre se podrá calcular como la pendiente de la curva en el instante que estemos buscando. Por otra parte, si graficamos la velocidad, esta es la ecuación de una recta y como tal aparece en cualquier movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual la aceleración es la pendiente de esta curva que será la misma a lo largo de toda la trayectoria. Lógicamente, ya que la premisa de partida es que la aceleración es constante. Veamos un ejemplo práctico, un móvil que se encuentra en la posición inicial de 10 metros, con velocidad de 6 metros segundo y tiene una aceleración de menos 2 metros segundo cuadrado. Si escribimos las ecuaciones del movimiento poniendo estos parámetros iniciales, los tabulamos, pues se pueden graficar también. Vamos a obtener esta gráfica de la velocidad frente al tiempo y esta gráfica de la posición frente al tiempo. Hemos elegido este problema para ver otra forma de estas gráficas y fijémonos en esta curva de la velocidad representada por la ecuación 6 menos 2t. Eso quiere decir que se va haciendo cada vez más pequeña. De hecho, en el instante t igual a 3 es cuando esa velocidad se hace 0. Bien, si ahora vemos la gráfica de la posición, vemos que mientras que la velocidad es positiva, el móvil se va alejando del origen de coordenadas. Su posición x es cada vez mayor y alcanza el máximo en ese instante en el que la velocidad se hace 0. Claro, a partir de ese instante la velocidad comienza a ser negativa, es decir, el móvil se desplaza hacia la izquierda y entonces la posición que tenía ya ganada el objeto se va haciendo cada vez más pequeña, incluso se hace 0 y negativa. Si introducimos el valor 8 segundos en el parámetro t, podremos calcular lo que se pide en el enunciado, que es posición y velocidad en t igual a 8 segundos. Hagamos un último ejercicio, en este caso utilizando la condición vectorial de la aceleración. Un objeto que se encuentra en la posición inicial 3i menos 4j, con velocidad inicial 2j y con aceleración k. Bueno, pues se pide calcular su posición y velocidad en el instante t igual a 3 segundos. Realmente tenemos que operar exactamente igual, pero en este caso tenemos que utilizar la expresión vectorial de la posición, en la cual introducimos la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración y el instante en el que queremos calcular la posición. Si operamos toda esta ecuación, llegaremos al valor final de la posición. Bueno, pues en este caso 3i más 4j más 4,5k.
De forma similar, para calcular la velocidad, habrá que introducir los valores iniciales en la ecuación temporal de la velocidad, aplicar el parámetro t igual a 3 segundos para obtener ese valor final. Por último, si representamos este movimiento, pues partimos de un instante inicial con unas posiciones iniciales, en este caso sobre el plano XY. Transcurrido un tiempo, tendremos posición y velocidad final, que me llevará a la posición en la que se encuentra el objeto y se podrá definir la ecuación de la trayectoria, que como vemos es en este caso pues, la parábola típica de los movimientos uniformemente acelerados.